Bueno, buenas, aquí he tenido problemas, perdón, para el ingreso no agarraba la clave, me la rebotaba y bueno, menos mal que al final haciendo copy paste de la clave ahí recién me la ha agarrado, pero bueno, por eso me he tardado en entrar. Bueno, en todo caso, buenas noches. Voy a tomar lista quienes estamos. Eh, está Débora, está Hernán Saconeta, está Lina Saavedra. Lo hemos acabado, tendríamos que ver un poco sobre el análisis de la víctima, porque también con la autopsia psicológica hemos dicho que era una relación de víctima-victimario, la relación era como de mano a guante o de llave a cerradura, y por eso es que se busca la relación de la víctima para encontrar al agresor, ¿no? Eso también de alguna manera lo hemos dicho en la anterior clase. Entonces, si analizamos el perfil de la víctima, podemos saber inclusive el nivel de riesgo que ha podido tener esta persona para llegar a ser para llegar a pasar en lo que le ha pasado como víctima, analizando no lo mismo, por ejemplo, que si yo, una persona que trabaja como secretaria en un banco, a una persona que trabaja como prostituta en las noches en los barrios que se alejados, ¿no? Entonces ahí vemos que hay situaciones de posiciones, lugares que la ponen a una persona en un mayor riesgo de víctima. De ahí es que también hay que entender por qué ha seleccionado a esa víctima como tal, y si es que ha habido o no una prueba de relación, ¿no? Porque podemos ver que sí o no ha habido una relación con la víctima que haya sido previa, y que a través, digamos, del análisis de la escena, que es lo que vamos a ver de aquí un rato, para que se tenga, digamos, un análisis de todo esto, ¿no? Y el significado simbólico que puede tener para la víctima, digamos, han habido personas que han matado a prostitutas, como quien, asesinos en serie, como quien dice, hay que librar, es en la fantasía de ellos, decían hay que librar al mundo de las prostitutas, entonces que ellos se limpiaban unas cuantas, o esta asesina en serie mujer española que mataba a viejitas, a todita le representaban la madre, que a ella la había maltratado, entonces mataba pura viejita, ¿no? Entonces para nosotros por ahí no entendemos, pero tenemos que ver cuál es la fantasía que haya podido tener simbólicamente el agresor con su víctima para poder darnos cuenta de quién puede ser. O sea, el nivel de riesgo son hábitos de residencia que puede tener la víctima, si vive, como les decía, en un lugar, digamos, socorrido, con luz, mucha gente, etcétera, o si vive en un lugar alejado, inclusive de un barrio de esos, como yo le digo, Villa Puntazo, Villa Puñal, ¿no? Residencia en una relación o la posible zona de actuación preferente, ahí tenemos que ver que, como en algún momento mencionábamos, el mapa mental del agresor, donde actúa con mayor confianza, es el mapa mental que tiene en su cabeza sobre de qué lugar puede escapar con mayor facilidad, de qué forma puede acceder a un cierto lugar o moverse, y lo conoce por alguna situación. Si ustedes se ponen a pensar en qué lugar se les ocurriría asaltar a alguien, seguramente lo harían acorde al conocimiento que tienen de ese lugar, y eso se llama en psicología jurídica el mapa mental para la perfilación, ¿no? El estatus social, que de alguna manera ser una persona muy millonaria también lo pone en situación de riesgo para pedir, digamos, rescate, o ser una persona pobre también la pone en situación de riesgo porque es
más fácilmente una víctima, por ejemplo, de trata y tráfico, porque no va a haber dinero como para mover una investigación. Y desde luego que características de su personalidad como factores que la puede poner en una situación de vulnerabilidad esta víctima. Para seleccionar a la víctima, entonces hay que analizar todas estas cuestiones más allá de lo que es el mapa mental, de lo que es la accesibilidad, la ubicación, dónde la encontró, mapa mental, vulnerabilidad de la víctima, si hubo o no hubo interacción, eso nos vamos a dar cuenta, si es una víctima ya fallecida, el tipo de lesiones que puede tener, si ha tenido lesiones de sujeción, si es que ha tenido lesiones de amedrentamiento o de tortura inclusive, entonces, ¿qué tipo de interacción puede haber? Como les decía hace un rato, simbólico o fantasía, a través de lo que pueda hacer, y eso nosotros tenemos que habilitar en la investigación cuando abrimos una escena del crimen, ver estas posibilidades como hipótesis, no cerrar en una, el símbolo es tal cosa, la hipótesis es tal otra, o sea, digo, la fantasía es tal otra, sino que todas son hipótesis en realidad. Aquí está un poquito de lo que son las lesiones, por eso que tenemos que conocer un poco de lo que es en medicina legal. Hay lesiones intimidatorias que son para someter y callar a la víctima, que encontramos nosotros contusiones, o sea, golpes contundentes, que no son mortales, pero que son fuertes como para poder amedrentarla a la víctima, ¿no? Motivacionales serían aquellos que satisfacen las necesidades agresivas, fantásticas, simbólicas que pueda tener el agresor, que puede ser golpes, heridas, traumatismos, mordeduras, pero que son con las que ha fantaseado la persona, ya ha tenido una fantasía con ellas, que sea chupones, mordeduras porque así lo han violado, el caso por ejemplo de Garavito, él mordía a sus niños cuando los violaba porque así el cura que lo violó lo mordió y lo mordía en las veces que lo violaba, o sea, unas mordeduras que no necesariamente sacaban y arrancaban la carne, pero sí que dejaban marcas de los dientes y todo, ¿no? O inclusive lesiones genitales o paragenitales porque nos dan la idea que en ese crimen ha habido un motivo sexual de alguna forma, de algún tipo, ya sea por violencia, ya sea por infidelidad o alguna cuestión, o más aún si deja marcas y leyendas en la persona, qué sé yo, que escriben algo con un cuchillo en el pecho sobre la persona, cuestiones por el estilo. Y el ensañamiento son lesiones generalmente cortopunzantes, golpes de cráneo, descuartizamientos que hayan podido ser hechos todos de forma vital, es decir, cuando vive la víctima, y eso nos da pautas sobre las características del agresor también, que puede ser una persona sádica, si es sádica comúnmente podemos tener a una persona con como se llama esta cuestión, trastorno antisocial de la personalidad. ¿Qué actos ha podido realizar con el cuerpo? ¿En qué momento ha sido puesto el cuerpo y dónde? Si el lugar donde no se encontró el cuerpo es una zona primaria, es una zona secundaria o es una zona terciaria, dependiendo, o sea, la primaria es donde hay la mayor cantidad de evidencia psicológica, porque ahí se ha dado la mayor interacción entre el agresor y la víctima. Alguna vez la secundaria simplemente donde ha terminado la víctima, pero a veces se dice secundaria el traslado, digamos, la movilidad o la forma en que la persona haya sido trasladada, y la terciaria es donde han ido simplemente a depositar el cuerpo. Y si en ese depósito ha querido escenificar algo, ponerla en una posición especial, borrar algún tipo de huellas o qué sé yo. Entonces ahí tenemos que analizar ese dónde y con el contexto del dónde, ¿no? También el cómo obtuvo esa posición final, una cosa es cómo la haya matado a la persona y otra cosa es saber si la puso en una situación, digamos, de posición fetal, cara arriba, boca abajo, con las piernas abiertas, si la ha desvestido adicionalmente, si la ha tapado, si la ha tapado solamente la cara, si la ha tapado todo el cuerpo. No eso necesariamente es ocultamiento, sino puede ser como un poquito, puede ser sinónimo de culpa o de situaciones por el estilo, ¿no? ¿En qué condiciones se encuentra? Es decir, si es un cuerpo nuevo o se recién llevado allá o se recién muerto, o es antiguo por cómo se lo ha podido encontrar. Y bueno, es muy importante para establecer el primer punto de partida para una buena investigación la data de la muerte, es decir, en qué momento, porque ahí podemos empezar a buscar en los sospechosos, por ejemplo, coartadas que pueden tener que estaban haciendo minutos, horas antes que esta persona fallezca, como para encontrar una razón de esto, ¿no? Y cualquier cosa especial que haya en esto, y eso es lo que hay que ver. En la siguiente
Otros elementos generales es ver que hay muchos asesinos que lo que hacen en la realidad lo han tenido en su fantasía, y la fantasía es lo que estamos nosotros viendo porque es el resultado de todo ese proceso. La mayoría de las conductas satisfacen un deseo o una necesidad, especialmente en los crímenes que son premeditados. Bueno, en los emocionales, digamos, es otro tipo de emociones o de necesidades las que se vierten, pero vemos que puede ser también de emoción violenta como tal, pero si después termina sacándole los ojos o dañándole extremadamente el rostro o inclusive dañándole los genitales, entonces ahí vemos que hay una bronca tremenda contra esa víctima. Está simbolizando, por decir, la infidelidad, el dolor que ha podido sentir, etcétera. A través del tipo de lesiones, desde luego que tenemos ciertas pautas de cuál ha sido la actitud del agresor y el tipo de vínculo que ha tenido con la víctima, si hacía real, fantástico, simbólico, ¿no? Los motivos, por ejemplo, en los asesinos en serie normalmente tienen tres ideas fijas, que son, la una es manipulación, o sea, porque les gusta manipular a las personas, convencerlas, engatusarlas, enredarlas, digamos, con ellos para sentir poder. El otro es dominio, es decir, sentir que tienen poder. Muchas de las personas que han cometido o son asesinos en serie son personas que tienen una autoestima bastante baja, y con esa autoestima bastante baja este, no dominan y sienten esa necesidad de tener control en algún momento, y de ahí, por eso el tercer elemento, es que ellos controlan la situación. Si ustedes ven, y lo pueden bajar por YouTube, está este asesino en serie Kuklinski, ambas con K, es el hombre de hielo que le dicen. Por ejemplo, este individuo tenía estos tres factores, pero claramente puestos. Él manipulaba a sus víctimas o directamente iba al acto, los dominaba totalmente y controlaba la situación. Él controlaba la situación absolutamente, inclusive le gustaba ver cómo se apagaba la vida en el otro, ¿no? Y en otros, bueno, relacionado a estos está la afirmación de autoestima, que pueden tener muchos, porque ha habido casos como el caso de Chikatilo. Andrei Chikatilo es una persona de muy baja autoestima y que en el momento de violar y matar a las víctimas con las cuales se le hacían las barbaridades, él recuperaba la inseguridad y la mala autoestima que inclusive un día atrás había vivido por el atropello de algunas personas que habían hecho la burla de él, etcétera, y su esposa u otras personas, ¿no? U otros que tienen el sadismo sexual, que bueno, ahí nos damos cuenta que son personas absolutamente perversas, porque además de matar a la persona, la maltratan sexualmente y además la hacen sufrir adicionalmente como una forma ya excesiva, digamos, de dominio, de control y de perversión como tal, ¿no? ¿Cómo se clasifica la información en este sentido? Entonces, hay que clasificar el tipo y estilo de asesinato como tal, si es uno puro, si es uno que está unido a otro tipo de delitos, como puede ser robo o como puede ser delito sexual, si es un asesinato pasional o cuál, ¿no? Crimen organizado o desorganizado, que en algún momento vimos qué tipo de factores entran en lo organizado y desorganizado. En general son factores de premeditación. Si hubo o no hubo intención, eso se analiza, hay que determinar, porque la intención para el derecho es clave para plantear si hubo o no hubo premeditación. Por lo tanto, es un factor muy diferente a que si ha sido emocional, así ha sido premeditado. O ha sido también fruto de la situación que ha ido escalando de a poco, pero que de todos modos, al haber habido un escalamiento, también ha habido la posibilidad que el agresor cambie, su actitud ante la situación y lo haya hecho o no lo ha hecho. Y si no lo ha hecho, entonces hablamos de una clara intención sobre la situación. También hay que analizar el posible riesgo de la víctima, que es lo que hace un rato hablábamos, o sea, cuál es la situación de la víctima, si era una persona muy fácilmente alcanzable, vulnerable. Entonces estamos hablando tal vez de un agresor que no se arriesga mucho, que todavía no es muy avesado porque busca mucha vulnerabilidad a la víctima, pero si lo agarra en lugares públicos, como un niño es totalmente vulnerable, pero digamos como Garavito, que los agarraba en lugares públicos delante de todos, sin que se den cuenta por la naturalidad con la cual él a los chicos se los sacaba. Entonces obviamente, ¿no? Esa es otra situación. Por otro lado, el riesgo que asume el agresor, ¿no? Como el caso de Garavito, vuelvo a decir, era tremendo el riesgo que lo pesquen, pero el otro tenía tanta seguridad que ha tenido años de vivir en la impunidad, porque
lo hacía con tal descaro, con tanta naturalidad que nadie recordaba que ese niño había sido llevado por él. O la escalada de la crueldad que puede haber en el crimen, no solamente dentro del crimen como tal, sino a lo largo de la carrera delictual, si, digamos como, por decir Chikatilo, que ha empezado, entre comillas, únicamente violando y después ha terminado matando. Por otro lado, si vemos el tiempo en que ha empezado la agresión y ha terminado, por eso es interesante conocer la escena y ver qué tiempo ha habido de interacción desde que la víctima habría sido captada hasta que la víctima habría sido asesinada, o desde en qué momento habría habido una discusión o pelea, si es que son personas que se conocen, para saber hasta qué ha llegado a desenlace aquel. En qué lugar ha sido, ya les decía, primario, secundario, terciario, dependiente. ¿Qué tipo y estilo de asesinatos pueden haber? O sea, simples, dobles o triples, es decir, si matan a una sola persona, a tres o a más, a dos a tres, etcétera, y se clasifica inclusive de distintas maneras. Puede ser un asesinato en masa, cuando de un solo golpe mueren más personas. También se trata que puede ser en masa cuando son a familiares que uno ha matado, o digamos por un atentado también, esa es otra situación. No, si ha habido un asesinato en masa, que puede ser clásico, como les digo, a personas ajenas que no son conocidas de la víctima o el agresor, o si ha sido de algún agresor conocido y ha matado a sus familiares. Los asesinos seriales pueden ser itinerantes o pueden ser sedentarios. Itinerantes son personas que se mueven de un lado al otro y que cometen sus delitos en diferentes lugares, como haber sido Chikatilo, en general mucho más Garavito, precisamente porque iba que Colombia, y de Colombia 500 pueblos, inclusive el Ecuador y Perú. Y los sedentarios es que en un solo lugar actúan, pero sí, con eso se puede hacer el perfil geográfico de Homand, en ver, según los lugares en los que actúa, dónde puede vivir este agresor por el tipo de espacios en los cuales ocupa sus acciones, ¿no? Y, y siempre tienen, bueno, un periodo de enfriamiento, hay un ciclo que cumplen los asesinos en serie para ir de un asesinato al otro. Bueno, es una imagen siempre de una escena nada más, ¿no? Otros elementos que son importantes son los elementos de la reconstrucción. En realidad la reconstrucción, por lo menos de forma hipotética, se la comienza a elaborar a partir del levantamiento de cadáver, o sea, de observar antes de levantarlo toda la escena, de hacer una planimetría en todas las formas que los policías lo realizan, que los psicólogos cuando hacemos ese tipo de cosas nos enseñan a manejar planimetrías, ya sean radiales o ya sean por rejillas, etcétera, para cubrir todos los elementos y también guiar al fotógrafo forense para que queden fijados todos los elementos. Y una vez que han sido fijados absolutamente todos los elementos, recién se puede proceder a mover el cadáver, sacarle otras cuantas fotos más, por ahí algunas lesiones que se hayan visto, preservar el cadáver en sus manos, etcétera, y llevarlo en una bolsa que sea, digamos, nueva, inocua, para que no haya contaminación, ¿no? Y aquí en Bolivia somos muy folclóricos y lo que siempre vemos es que lo llevan en frazadas y de la vecina más amorosa que les prestó por pena, o les regaló, porque quién va a querer una frazada después donde llevó un cadáver ensangrentado. El patrón del crimen hay que ver, o sea, qué cosas han jugado ahí, si ha sido un crimen pasional, si ha sido un crimen por robo, qué tipo de armas se han usado, etcétera, ¿no? Y la definición del perfil que se va a empezar a hacer también en el lugar de los hechos para ver qué clase de persona ha podido realizar ese delito según cómo está, si es así un crimen organizado, desorganizado, si dejó el arma, si se la llevó, etcétera. Ese tipo de factores nos ayudan a pensar en el perfil, qué tipo de agresiones tiene la víctima que podemos ver ahí, si la cubrió o no la cubrió, y eso nos va a empezar a ayudar para elaborar un perfil, ¿no? Y bueno, refutar más adelante todas esas hipótesis que hemos empezado a hacer desde el momento del análisis del lugar de los hechos. Los posteriores son las cosas que se realizan después de todo esto que acabo de comentarles, en que hay que investigar, revisar cada una de las hipótesis que se han podido generar en el momento del levantamiento. Bueno, se puede llegar a detención a través de las
hipótesis o investigaciones de los indicios que se han colectado, que de alguna manera se vuelven ya pruebas, y que a través de esas pruebas pues uno puede decir, ok, detengamos porque el ADN de este individuo que se ha encontrado en este fluido, en el cadáver, corresponde a tal persona, entonces vayamos a detenerla, se produce la detención, y con eso, desde luego que pasa una retroalimentación del perfil, eso se en Estados Unidos, que no solamente ahí lo tenemos y va a juicio y listo, sino que sus bases de datos son retroalimentadas para que el perfil de esa persona se lo complete con toda la investigación y que pueda ser parte de la base de datos que se maneja de todos los asesinos, ¿no? Por eso se habla de retroalimentación del perfil de condenados, o sea, de los condenados. La evidencia psicológica, de algo ya hemos hablado un poco, bañar a la víctima, por ejemplo, hay algunos casos que las bañan, las cambian, las arreglan, todo eso es bastante sinónimo de arrepentimiento. Si la ponen en posición fetal también, ¿no? Es como decir, perdón, o sea, así como has venido, te vas en esa posición fetal, la colocan amablemente. Tapar a la víctima también es un no quiero ver el sufrimiento, lo que te he hecho, no puedo con ese dolor, estoy arrepentido, ¿no? La torturar a la víctima, por otro lado, es absoluta venganza, es ira, es ya sea una simbólica, pues si la persona es desconocida, o digamos contundente porque la persona es conocida. Ofensa con connotación sexual es porque por ahí ha sufrido el agresor, o sea, tiene un problema, ya sea porque ha sido violado, maltratado, usado sexualmente, o en mujeres cuando cercenan el pene de sus parejos, ha sido porque por ahí ha sido cometida la infidelidad que les ha hecho sufrir tanto, ¿no? Y bueno, presencia o no de semen extravaginal o no, nos puede dar pautas, por ejemplo, de muchas cosas. Hoy por hoy los agresores en general ya no dejan semen afuera porque todos usan condón para no dejar el ADN, porque ya todos saben del famoso ADN. Entonces, si encontramos semen extravaginal o fuera es porque o ha sido una improvisación que aunque haya sabido, es algo que no lo controló, o realmente es una persona de muy bajo conocimiento de todas las cosas, que no tiene idea de este tipo de situaciones donde ya tenemos otro elemento para generar el perfil. Aquí he querido ponerles esta foto que en algún proceso fue entendido como que el agresor tapó y a la víctima como si estuviera queriendo ocultarla, y es el pasillo de un pequeño edificio de departamentos. Es algo ridículo porque uno que está chorreando sangre ahí, por ese pasillo pasan muchas personas durante el día y cualquier bolsa que quede ahí al tiro la van a levantar, ¿no? Entonces es más que un ocultamiento, es un arrepentimiento, más que arrepentimiento también es una negación de lo que han hecho, porque ellos se han quedado sorprendidos con la acción que han cometido y como que la quieren negar del repertorio de su vida, ¿no? Es algo ridículo porque obviamente con una bolsita encima no se tapa nada, ¿no? Por otro lado, hay algunos que, bueno, el caso del asesino del Zodíaco, por ejemplo, dejaba cartas, mensajes, y eso es una actitud de desafío hacia la justicia, ¿no? Miren, aquí yo les dejo esto y ustedes son tan inútiles que no me pescan. Presencia no de violencia física también nos va a decir si la persona, o sea, hubo pelea, puede haber pues lesión, rupturas de cosas, objetos, desórdenes en el lugar de los hechos, y si directamente la persona tiene un balazo, por decir, y punto, que por ahí ha sido pescada simplemente para el hecho, no ha habido ninguna interacción con el agresor y la víctima, entonces podríamos inclusive hablar de un sicario o una cuestión así hipotéticamente, o también puede ser de una persona con una absoluta premeditación que quiso evitar que la víctima se defienda, entonces hubo un ataque, digamos, posterior por la espalda, algo así, ¿no? Bueno, a ver si se sacan fotografías, hoy por hoy se las suben al internet, que también es un desafío a la investigación. Conducta de atacar a la luz del día es porque son personas o impulsivos, porque no son capaces de esperar a tener mayor seguridad de no ser pescados, o son desafiantes, porque están diciendo, miren, yo no tengo miedo y a la luz del día ya puedo hacer las cosas, ¿no? Sin que esté ocultándome en la oscuridad. Uso de fetiches, símbolos, supersticiones, que se lleven cosas de las víctimas, que les cercenen un dedo y se lo lleven, que lleven su ropa interior, alguna adornito de la casa, alguna cosa así, es porque están en realidad pensando en que tienen, bueno, están guardándose pequeños trofeos. Y ya no sé, creo que son más, te he pedido, pero bueno. No, te he pedido 12. Llevarse recuerdos de la víctima, bueno, siempre como trofeo, ¿no?
Por ejemplo, si trajo o no trajo su propia arma, eso es importante por si ha planificado o no ha planificado el delito, o si ha sido un crimen organizado o no. Por eso es importante de saber qué ha pasado con el arma como tal. Si por otro lado tiene heridas en el rostro, hace un rato yo les decía a ustedes, el hecho de que tenga heridas en el rostro, más que todo, tiene bastante que ver con la familiaridad, o sea que se tiene contacto directo con la víctima, y al tener contacto con la víctima, o sea, al haberla conocido, pues ahí es donde hay más rabia y más bronca, porque es un crimen con una connotación más emocional. No, rabia, dolor, venganza, cualquier tipo de emoción negativa. Si ha sido una muerte rápida o lenta, vamos a ver si ha sido un impulso o sadismo, o que ha sido sicario, o que ha habido o sea, un sicario mata muy rápido, no va a estar enfrentándose ni ensuciándose con la víctima, ¿no? Un balazo en la cabeza de lejos para que no le salpique es más rápido, ¿no? En cambio, una persona que sea sádica, pues va a hacerla sufrir largo tiempo. Un cadáver ubicado dentro fuera del lugar de los hechos, puede verse que la persona haya planificado un escape, ocultar realmente el hecho y evadir y zafarse del muerto. Comisión grupal del grupo, si es que, bueno, del crimen, si ha habido más de una persona que ha podido cometer, eso se lo ve mucho en la escena de los hechos, por el tipo de desorden que haya sido, porque han habido más de una persona y el lugar puede haber sido bastante pequeño, ¿no? Aquí tengo una pregunta. Aquí está. El Zodíaco nunca lo encontraron, enviaba cartas, sí, o sea, han tenido bastantes hipótesis, pero en realidad que hasta lo que se ve, ha habido una teoría que sí lo han encontrado, pero él no, o sea, ha desvirtuado que no era él, o que hay otras personas que se han adjudicado, hay muchas cuestiones con el asesino del Zodíaco, ¿no? El lugar de encuentro del crimen del cuerpo, les digo, lo que tiene que ver es con el mapa mental que pueda tener la persona. Incrustar objetos extraños en la región genitales, porque está replicando de alguna manera, recordando cómo fue agredido, ¿no? Si en el ano, en la vagina, o cualquier daño a los genitales, es porque su problema es precisamente de tipo sexual. En otras palabras, eso decía John Douglas del FBI, que es uno de los creadores de toda esta cuestión que nos conocemos con perfil criminal junto con Ressler. Él decía, si quieren entender al artista hay que analizar su trabajo, y eso es muy importante. Nosotros analizamos el trabajo de pintores, y digamos, si analizamos las pinturas de Picasso, ya no podemos hacernos una idea de cuál era el temperamento de este hombre, muy loquillo, digamos, muy abrupto, ¿no? Apasionado, un montón de cosas, y bueno, sus pinturas son absolutamente así, ¿no? Entonces, hablar de perfilación criminal para mí es algo fascinante, pero más que una ciencia es un arte, es una simple técnica de investigación que la pueden utilizar a veces, bueno, algunos lo utilizan más criminalistas, policías, pero hay que ver que hayan hecho otro tipo de estudios adicionales a los de la policía. Y bueno, la perfilación criminal tampoco va a identificar a una persona específica, sino a un grupo, o va a cerrar, digamos, cierto tipo de personas que pueden estar dentro de lo que ha sucedido. Y Nietzsche, una persona tremendamente interesante por las cosas que ha dicho, pensado, etcétera, aquel que lucha contra un monstruo no debe convertirse en uno o en otro monstruo, ¿no? Esto se lo digo porque cuando una persona hace perfilación criminal, se mete tanto en los zapatos del agresor para entender su camino, para entender su mentalidad y todo. Es como cuando uno mira el abismo, ¿no? De repente tanto mira el abismo nos llama y quiere que nos lancemos al abismo. Entonces tenemos que tener cuidado de no convertirnos en el monstruo que nosotros estamos estudiando. Simplemente podemos meternos en sus zapatos, pero volver a salir y quitárnoslos y limpiar bien el pie para no confundirnos, ¿no? Bueno, esto por este lado es, digamos, el fin de esta partecita que podemos analizar. Si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna cuestión, si no pasaríamos a la última parte. Ya, que es esta otra. Y estaríamos hablando de psicología criminal.
algunas de esas cosas ya las hemos visto, pero no faltaba más, ¿no? Nos falta ver valoración e intervención psicológica para los privados de libertad, o sea, qué se hace con los privados de libertad, cómo se los interviene psicológicamente, adicionalmente lo que seguramente han tratado con Ramiro Llanos, inclusive conmigo un poquito en lo que era el primer módulo que han visto conmigo, que hemos tratado lo que era mediación victimario y eso que tocábamos en parte con criminales, ya en las cárceles aquí lo vamos a ver desde otra perspectiva. Es un tema que preocupa mucho al Estado, en teoría lo preocupa, pero por otro lado hace muy poco por ellos, ¿no? En la ley tenemos en el artículo 3 que propone proteger a la sociedad contra el delito y lograr la enmienda. Es lo que dice la ley de ejecución de penas de supervisión, que el objetivo es readaptar, reinsertar al condenado a través de una cabal comprensión y respeto de la ley. Uy, hermoso lo que dice aquí, pero me pregunto, o sea, es más que un saludo a la bandera porque de esto no se cumple absolutamente nada, ¿no? Si nosotros analizamos cómo son las cárceles, esto seguramente han visto con Ramiro Llanos, muy rápidamente, vemos que son centros de custodia, hay centros de custodia, hay, por lo menos deberían haber, hay penitenciarías, y lo que más nosotros tenemos, establecimientos especiales muy pocos, en realidad no, establecidos para menores de edad imputables, recién se han habilitado Calauma y Servicruz en Santa Cruz, pero todavía les falta mucho como para tener esa calidad, y porque el artículo 75 de la ley señala que los establecimientos penitenciarios se organizan, además, separadamente para hombres y mujeres, eso más o menos se cumple, pero se deja entrar a hombres con bastante, o sea, no discreción, con bastante libertad. Las cárceles de hombres, más, al contrario, son mucho más amplias, viven mujeres inclusive, ¿no? Es un poco, las mujeres no pueden vivir con sus parejos, pero los hombres pueden vivir con sus parejas. Se supone que también la ley establece que hay en cárceles de alta seguridad, de media seguridad y mínima seguridad. Le dicen a Chonchocoro de alta seguridad y el resto serían de media seguridad. De mínima, o sea, en realidad todas las cárceles que hay en lugares muy chiquititos como, qué sé yo, Montero, que he estado en estas cárceles de Montero, en Camiri, así, son cárceles de absoluta mínima seguridad. Un niño se puede saltar la barra, realmente si los señores están ahí adentro es porque quieren arreglar su problema y no ser prófugos, porque cualquiera se puede escapar. No, o sea, pero eso no es porque la ley lo dicta así, que son tan chapis, digamos, ¿no? Hay que ver los efectos de la famosa prisionalización, que es un proceso por el cual una persona que entra a una cárcel tiene efectos a corto, mediano y largo plazo que afectan a su percepción y afectan a distintos factores de su vida como tal, afecta a su sexualidad, afecta a su, o sea, a muchos factores como tal, ¿no? Afecta, adquieren una cultura, subcultura carcelaria bastante complicada, existen condiciones, digamos, que generan síntomas como ansiedad, despersonalización. En Bolivia no tanto, porque nuestras cárceles no se les pone uniformes, todos siguen siendo llamados por el nombre que ellos quieren, sus apodos, etcétera, pero no son un número. Entonces no se despersonalizan tanto como en cárceles donde hay Estados Unidos, Europa, etcétera, ¿no? Pérdida de intimidad, tampoco nosotros no tenemos mucha, dependiendo, ¿no? Si terminas en la posta, en La Paz, por lo menos en lo que es San Pedro, de alguna manera tienes algo de intimidad porque cierras la puerta de tu habitación porque no se le puede decir celda y estás solo, porque es la posta, ¿no? Pero si estás viviendo en población con esas zonas que se llaman La Cancha, Guanay, inclusive Los Pinos, etcétera, son celdas que son habitadas por 5 o 6 personas, entonces ahí ya no hay intimidad, la persona no puede estar sola. La autoestima se te cuestiona, la falta de control sobre tu propia vida es algo que afecta normalmente a este tipo de situaciones, ¿no? Los efectos ruptura con el mundo exterior se aísla de la sociedad. Nuestras cárceles, de medio de todo, son un poco más amorosas, si vale el término, porque dejan entrar a hijos, esposas, a perros, inclusive gatos, todo tienen, ¿no? Los internos, entonces es una ruptura menos brutal de la sociedad. Contaminación psicoideológica, sí, porque vivir en un ambiente como ese se deteriora la psiquis del individuo, los valores que tienen,
porque claro, ahí se genera una subcultura con subvalores que son propios del entorno aquello. Entonces, claro, es una paradoja, por eso el resocializarse fuera de la cárcel, o sea, tú tendrías que resocializarte en la sociedad, porque ¿cómo te vas a resocializar fuera de la sociedad? Después, al adaptarse al medio carcelario, una persona puede sufrir un deterioro psíquico al adaptarse precisamente a ese medio que le dificulta precisamente el poder resocializarse como tal. El proceso de la desvinculación familiar aquí es relativo, algunos se puede dar con mayor o menor escala. Aquí no sé en qué está, se ha desfasado. Vamos a arreglar para que lo podamos ver mejor. Se ha desfasado a la persona de su familia. Algunas veces, otras veces las familias entran a la cárcel y viven con los internos, o tal vez una siguiente familia, su familia lo ha acompañado, etcétera, etcétera. Y eso es importante. Por eso es que hay que tener muy, muy en claro, y este es tremendamente importante, que las directrices de la inversión o de la intervención en las cárceles incluye, digamos, 3 elementos tremendamente importantes, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Por ejemplo, respeto a los derechos humanos. Una persona que entra a la cárcel, la única cuestión que pierde es su derecho a la libre locomoción, en libertad. Pero no pierde el derecho, sus derechos humanos como ser humano, de respeto, de dignidad, etcétera, etcétera. Desde luego que una cárcel, estamos por esos derechos humanos obligados a darle un trato especializado de algún profesional o profesionales, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, abogados, etcétera, que lo tiene al interno en las diferencias de cuestiones de necesidad que tengo. Y por otro lado, seguir las leyes según la ejecución de penas como tal, ¿no? Eso es algo, digamos, como que obvio. Sin embargo, vemos en nuestras cárceles que no son así. A ver, aquí tengo una pregunta que se me ha hecho. A ver, licenciado, buenas noches. ¿Un criminal puede autoeliminarse al ser problemática, autoeliminarse al ser probablemente identificado? O sea, quiero entender la pregunta. Lo que sí tenemos y hemos visto, y he estado participando, digamos, en el análisis de 2 personas, pero en diferentes momentos, desde luego, que se suicidaron en la cárcel, ¿no? El uno, que recuerdo muy bien el caso, fue detenido en detención preventiva y el tipo ya era N veces que lo detenían y se metió en problemas y que le había prometido a su esposo que nunca más. Y él volvió a cometer un delito de robo, ni siquiera era una persona perversa, etcétera. Lo volvieron a detener y le robó al policía que por favor lo deje, que su esposo no lo iba a perdonar, que lo iba a abandonar, que por favor, que nunca más, que le rogaba, le juraba, le perjuraba todo. El policía hizo caso omiso, lo metió, al día siguiente se suicidó. Evidentemente una persona se puede autoeliminar, ¿no? Ahora, mientras más psicópata sea, obviamente el psicópata no se va a autoeliminar, él siempre va a tratar de buscar de zafarse de la situación o de sacar el mejor provecho de la situación que le toca vivir, ¿no? Y entonces, es lo que hay que hacer, de lo que en general la ley así lo dicta, además que cuando una persona entra a la cárcel hay que evaluarlo para saber si tiene un riesgo de peligrosidad hacia sí mismo y hacia terceros. No sé si está en un estado presuicida, un riesgo de suicidarse, como para que su ingreso a la cárcel pues sea, no se lo lleve a la cárcel, no se lo detenga en la cárcel, sino que vaya a un psiquiátrico. Lo ideal sería que el psiquiátrico esté dentro de la cárcel, ¿no? Pero nosotros no tenemos psiquiátricos en nuestras cárceles. Entonces, eso puede darse tranquilamente. Ahora, en nuestro medio es un poquito especial porque cuando no hay muchas de las personas que ya están años por ahí en detención preventiva, entran a su juicio y recién tienen una sentencia ejecutoriada, y lo único que pasa es que siguen viviendo en la cárcel. Otra cosa es cuando una persona se ha defendido en libertad y de repente lo encuentran culpable y ahí sí tiene que entrar a la cárcel. Con esas personas hay que tener cuidado, ¿no? Porque eso sí es un shock de ropa y raja. El que entra al final con detección preventiva está entrando con la ilusión que todavía puede zafarse, pero el que entra ya con una sentencia ejecutoriada ya sabe que no puede zafarse, ¿no? Entonces ahí sí, de nada, pues estamos para eso. Por otro, la identificación del desarraigo social, ¿no? O sea, la sociedad se olvida de la persona, cada vez se relaciona más con los reclusos, porque es lo que tiene a su alrededor, ¿no? Es lo que tiene a su alrededor y en lo que se desarrolla. Entonces,
los familiares a veces tienden a ir cada vez menos, entonces las personas con las que tiene para relacionarse están en ese medio, entonces se desarraiga y contribuye desde luego a que se degrade su conducta aún más. Se desadapta, por lo tanto, socialmente, permanecer por mucho tiempo hace olvidar que ha sido un ser social, que vive en sociedad, porque, bueno, ya no está en esa sociedad, y obviamente cuando recupera su libertad le va a costar. Como aquí hay varias personas, y nos lo tenemos así un montón, que les han dado su libertad y no querían irse porque tenían miedo, porque sabían que afuera no iban a tener a nadie, no tenían trabajo, no tenían techo, no tenían cómo vivir ni con qué sobrevivir ahí adentro, tenían mal que mal un techo, algo que ya se habían adaptado y tenemos de esos casos muchos en nuestras cárceles bolivianas. Además, bueno, del alejamiento de la familia, carencias materiales, eso lo tenemos en nuestras cárceles, una cosa, es un delito casi de lesa humanidad que comete Bolivia en contra de muchos de los internos de las cárceles, porque no les dan comodidades, los tienen en condiciones infrahumanas en muchísimas, la mayoría de las situaciones. Bueno, las carencias afectivas caen como que de cajón, situaciones de dominio que pueden darse por policías abusivos, que en nuestro medio mucho de eso no tenemos, ¿no? Nuestros policías son generalmente bastante cuatachos de nuestros internos, muy amigos, o sea, vemos, yo por lo menos lo que veo en las situaciones carcelarias, es que a veces son demasiado amigos de los internos, los policías, en algunos casos. Agudización de problemas sociales y conductuales, desde luego, es un lugar donde más que mejorar, generalmente empeora, ¿no? A la larga, el riesgo del abandono familiar, el desapego a las personas que le generan un vínculo afectivo, la soledad, una soledad extraña porque uno está rodeado de gente, pero gente que no le significa, la desesperanza porque se dan cuenta que tienen para muchísimos años ahí adentro y su vida se les vuelve por el caño, depresión, ansiedad, temor, deserción escolar si es que son menores infractores que han cometido algún delito, enfermedades que tenían antes se les pueden acrecentar o generar nuevas enfermedades, discriminación social por ser una persona de la cárcel, discriminación laboral también, desde luego, porque ya dejan de trabajar, pese a que generan ahí adentro tipos de trabajo para sobrevivir, ¿no? La situación de vida del interno son alteraciones de afectividad tremendas, sensaciones de desamparo, a veces yo me acuerdo cuando era solamente psicóloga de la cárcel, así, había gente que no tenía en realidad otra cosa que venir a hablarme porque quería que alguien lo escuche, que alguien entienda sus problemas y bueno, me podía copar toda la tarde, digamos, y a veces 2, 3 veces por la semana, entonces había que frenar a estas personas, ¿no? Y consecuencias psicosociales como adaptación al entorno anormal de la prisión, porque es una adaptación, pero algo anormal, ¿no? Exageración de algunas situaciones, no las ven como nosotros aquí afuera, sino que para ellos tienen otra perspectiva. Agresividad o sumisión frente a la institución, bueno, no tenemos tanto eso porque nuestros policías no son tremendamente represivos, solamente en algunas situaciones, cuando recién son detenidos para sacarles algún contenido, algo así, por lo demás, no es tan grave. El dominio, alteración de la sexualidad, que nosotros tampoco tenemos, especialmente en las cárceles de hombres, porque desfilan con mucha tranquilidad mujeres, ¿no? Bueno, en Chonchocoro es un poco más difícil, pero tampoco es imposible. Ausencia de control sobre la propia vida, porque sienten que la vida la decide el sistema, la cárcel y todo. Estado permanente de ansiedad, ausencia de expectativas de futuro, si es que la sentencia que tienen es muy larga. Ya no se responsabilizan de nada porque hay medio de todo. Tienen un asqueroso rancho, pero tienen que comer, tienen que donde dormir, entonces ya no tienen responsabilidades, ¿no? Pérdida de vinculaciones porque sus amigos y familiares no los visitan o los visitan cada vez menos. Y en consecuencias somáticas pueden tener problemas sensoriales, audición, visión, gusto, alteraciones de la imagen personal, inclusive tensión muscular y bueno, una serie de enfermedades que se dan. La situación jurídica que tenemos, por ejemplo, son datos estimativos, ahora están peores, estos datos son de hace unos 3 años. ¿Quiénes tienen sentencia ejecutoriada? En realidad esto es bastante bueno en género, hombres, 45%, hoy se habla de 75% de personas que no tienen sentencia ejecutoriada, entonces mucho más, ¿no? Que esto lo que se ve. Ha empeorado mucho nuestra situación. El tiempo de condena, vemos que los hombres que tengan menor a 10 años son 52%, las mujeres 71%. De 10 a 14 años vemos como los hombres
digamos, se nivelen a de 10 a 14 años, en que los hombres 18 y las mujeres 19, y de 15 a 30 años, pues son más los hombres que tienen condenas con mayor cantidad de peso. Veces que reincidió, y es interesante ver la reincidencia, una vez el 87-86%, tanto en hombres como mujeres. De 2 a 3 veces también 11 a 13%, y 4 y más, o sea, tenemos un porcentaje de gente que reincide hoy por hoy. Como les digo, estos datos son de hace 3 años, capaz que un poquito más. Ahora hay estadísticas que hay una reincidencia mucho mayor. Edad al inicio, esto sí se mantiene, menor de 11 años, los hombres comienzan antes, pero digamos, con menor de 11 años. Entre 12 y 17 los hombres también, con ya 17%, las mujeres con 6. Esto está un poquito tendiendo a aumentar, lo de las mujeres a comenzar de forma temprana. Entre 18 y 25 está la mayor cantidad del inicio de la criminalidad, que los hombres llevan un 38, las mujeres un 30, y de ahí empieza a disminuir de 26 a 35, que son 23 a 33. Las mujeres donde empiezan a aumentar, las mujeres cometen más delitos mientras un poquito mayores son. Vemos que esta tendencia aumenta inclusive de 36 años y más, porque ahí es donde la mujer se desespera y ahí ya no aguanta, ¿no? Y el hombre en cambio empieza a rebajar. Otros factores de riesgo, historia de violencia, bueno, que sí lo hemos visto en otro contexto, ¿no? O sexo, hay más hombres delincuentes que mujeres, la edad está más en la adolescencia y adultos jóvenes, estatus económico pobre, nivel educacional bajo, y etnia, bueno, en general no blanco, pero por muchos otros problemas, ¿no? ¿Qué tipo de trastornos mentales tienen las personas que ingresan a la cárcel? Pues tienen psicopatía, muchos trastornos antisocial de la personalidad, trastornos de personalidad, que no es que son, o sea, los desestabilizan, no les dan los ponen en situación de vulnerabilidad en cuanto a lo que es el control de impulsos y otro tipo de situaciones, pocos con alucinaciones y delirios, a lo propio que esquizofrenia, tal vez un poco más bipolar, muchos con abuso de sustancia, incluido el alcohol, trastorno de control de impulsos, realmente la gran mayoría, y deseos suicidios autolícitos son pocos, y hostilidad de ira, una gran cantidad de estas personas. Entonces son estos elementos de, por ejemplo, riesgos de violencia que pueden tener las personas, que es la probabilidad de reincidencia que tienen en el interno. Cuando se analiza el riesgo de violencia, se está analizando nada más que la probabilidad de reincidencia que se tiene en las personas, ¿no? Otros factores sociales, eventos, todos estos son posibles riesgos de violencia que pueden generar una posibilidad de reincidencia en estos internos, ¿no? Que puedan volver a meterse en problemas. Por eso es que es tan importante que el sistema proteja más a estas personas y les dé una intervención para que combatir estos factores sociales, estos factores de personalidad, factores familiares, etcétera, y con eso pues se pueda disminuir el riesgo de reincidencia, ¿no? Eso es lo importante. Si no hay apoyo profesional adentro, pues no van a elaborar ese tipo de problemas. Si no tiene una red social de apoyo familiar afuera, también están en riesgo. Si el contexto vital en que el agresor y víctimas potenciales viven cuando salen sigue siendo malo, nuevamente están en esa situación de poder cometer el mismo delito, ¿no? U otros. O factores biológicos, neurológicos que hay que atender medicamentosamente para que la persona no reincida, como puede ser anormalidades neurológicas, disfunciones cerebrales, orgánicas, o déficits cognitivos, personas que tienen menor inteligencia o de capacidad para salir de problemas, o niveles alterados de serotonina y testosterona, que cuando hay mucha testosterona hay más tendencia a la agresividad, cuando hay afectaciones a la serotonina también tenemos problemas de control de impulsos, depresión y otro tipo de situaciones. Aquí tenemos factores de riesgo de violencia que son planteados por ESBE, que en español muy capísimo del día de hoy. Aquí en realidad están resumidos todos los que acabo de decirles hace un rato, que son los factores de riesgo de violencia que se tienen que tomar en cuenta cuando se hace un análisis de cuál es la posibilidad que este interno, si lo sacamos, vuelva a reincidir, ¿no? Entonces son todos estos factores con los subfactores. Esto es simplemente una tabla de resumen de todo esto. Ok, el contexto legal que nos dice, por ejemplo, en la cárcel, esto deben haber visto con el doctor Llanos, la progresividad, que nos habla de la ejecución de pena que se basa en el sistema progresivo, que promueve la preparación interna para su reinserción social,
¿no? Y el sistema limita a lo estrictamente necesario a la permanencia, dicen, pero hay personas que realmente, no teniendo una sentencia ejecutoria, siguen ahí adentro. El avance en la progresividad depende del cumplimiento satisfactorio de los programas de educación, trabajo, así como la observancia del régimen disciplinario. Entonces son cosas que en teoría hay que hacerle un seguimiento y que están relacionadas en realidad con el 2x1, todos tenemos un sistema progresivo, si la persona cumple satisfactoriamente los programas de educación, si trabaja bien o digamos, rutinariamente, y además se porta bien, se le puede ir reduciendo la pena. En realidad es más el 2x1 que se le calcula. Ese es un sistema progresivo y este es el famoso redención, ¿no? El interno podrá redimir la condena impuesta en razón de un día pena por 2, lo que les decía el 2x1, si es que ha estudiado y cumpliendo los requisitos no estar condenado por un delito que no permite el indulto, o sea, asesinato, ahora por los de violación, haber cumplido las 2/5 partes de la condena, mínimamente, un poquito más de la mitad. O sea, pero en realidad yo veo que la realidad es 2x1 se le aplica prácticamente a todos y a la mitad de la condena, ni siquiera las 2/5 partes, bueno, que es en realidad menos de la mitad de la condena, ya los están soltando y no analizan un elemento de riesgo de reincidencia, que es el más importante. Y por eso es que terminan saliendo personas con delitos sexuales que los vuelven a cometer o delitos violentos que los vuelven a cometer. Haber trabajado de manera regular, no estar condenado, bueno, eso es lo que nos acabamos de decir. No estar condenado en libertad privativa de libertad superior a los 15 años por delitos de la 1008, que eso se va a cambiar de aquí a poco, ¿no? La 1008 es tremendamente dura, pero sé por fuentes bastante cercanas, digamos, al Estado, que la están cambiando a la 1008, porque tenemos las cárceles llenas con la 1008 al vicio, porque la cuestión se campea acá, ¿no? La drogadicción, o sea, el tráfico, etcétera. No haber sido sancionado por faltas graves dentro del último año que permanece, porque ya les digo, son cosas que son bastante relativas. El criterio más importante en realidad es el riesgo de reincidencia, que es lo que tenemos nosotros que analizar, ¿no? La redención del interno, podrá trabajar, estudiar desde el primer día de su permanencia. Y ahí, como ustedes ven, en todos los criterios que yo les he mencionado, no está presente el criterio psicológico. O sea, no está como un artículo 8, por decir aquí. Se le tomará al interno una técnica psicológica, un protocolo psicológico para analizar el riesgo de reincidencia, que lo tiene el Ministerio de Justicia, lo tiene el régimen penitenciario, lo sé porque yo lo he hecho. Yo he hecho ese documento, ese protocolo, me lo ha pedido el propio doctor Llanos, a él es el que se lo ha hecho y él es el que lo ha dejado porque la propiedad la tiene el sistema penitenciario. Pero está de adorno, nunca lo han aplicado, que yo sepa. Tipos de reincidencia, ¿quiénes reinciden más? ¿Qué tipo de delitos reinciden? Contra las personas reincide mucho, contra la libertad sexual dependiendo de delitos sexuales que haya cometido. Si se lo ha cometido con premeditación es muy distinto a si se lo ha cometido estando borracho, ¿no? Entonces es muy distinto. Luego, los delitos contra la vida, si no es una persona psicopática, la persona, su riesgo de reincidencia es bastante bajo, pero son los que son los que más larga de condena tienen. Contra la propiedad son bastante reincidentes. ¿Por qué? Porque no tienen forma también de ganar dinero, ¿no? Hay que ver especialmente esas personas, ¿no? Si son, digamos, han robado por codiciosos, esos tienen mejor probabilidad de no reincidir que si han robado por necesidad. Y el narcotráfico son bastantísimamente reincidentes. Aquí vemos, ¿no? Por delitos contra la propiedad, que son contra cosas, son los que más reinciden. Narcotráfico en bastante escala también. Contra las personas, como les dije, bastante poco, no reinciden tanto contra las personas. Y los delitos sexuales reinciden bastante, pero es una diferenciación de qué tipo de reincidencia, o sea, qué tipo de delito sexual han cometido. Factores durante el encierro que dificultan la reincidencia, que hay que tener cuidado, por eso hay que ver de una resocialización completa. Los que más les dificultan son las limitaciones del sistema carcelario, que nuestro sistema es totalmente precario e inoperante. Algo que les limita es que no contar con el apoyo familiar, las familias se diluyen y no los visitan y no les dan un apoyo, o factores de su propia personalidad que no asumen
el delito y el hecho y las consecuencias de lo que han cometido. Por eso no reconocer su autoría, o por ahí tienen aquí problemas en la personalidad, de falta de control de impulsos, etcétera. No arrepentirse también es un factor tremendamente importante, pues si no se arrepienten, entonces están convencidos que están injustamente adentro y por lo tanto cuando salgan van a volver a repetir el delito o entre comillas mejorarlo. Otros factores que dificultan, falta el apoyo, como digo, de sus familias, problemas económicos y laborales porque salen y no tienen un trabajo, falta apoyo de amistades, estigma de ser un ex convicto, y bueno, también se lo encuentra como un elemento no tremendamente grande. ¿Se acuerdan del flaco de Dios y de los santitos? Cuando están adentro, especialmente cuando recién han entrado, pero cuando salen, una vez que ya han recuperado su libertad, es gracias Diosito, nos vemos ahí, nos vemos, listo, y se olvida. No, pero y además del apoyo espiritual que tienen ahí adentro, es bastante personal. Hay algunos curitas que buenamente van y les dan un apoyo, ¿no? Pero no cubre en realidad toda la totalidad. Otros pasos que hay para la valoración es presentación de la situación, por ejemplo, ¿no? No otros, sino los pasos que hay para la valoración. ¿Cuál es la situación que tiene este interno para querer buscar una reducción, digamos, de su pena? Hay que decir, bueno, mi situación es esta, me he portado bien, he hecho cursos, he trabajado, ya he cumplido las 2/5 partes de mi condena, no estoy por un delito sin derecho a indulto, tengo el apoyo de mi familia, cuando salga ellos, tengo donde vivir, tengo alguien que me está consiguiendo un trabajo, o ya me conseguí un trabajo, estoy recuperando mi trabajo, ese tipo de la situación que tiene. Son factores que evidentemente son positivos como para poder favorecer a esta persona con una reducción de la pena. Desde luego la firma del consentimiento informado, porque es un informe que se va a emitir a una autoridad competente, en este caso el juez. Se hacen entrevistas clínicas, anamnesis, pero en el sentido forense jurídico, no son clínicas en el sentido terapéutico tradicional. Se hace entrevistas semiestructuradas para abordar la situación del privado de libertad, que es el protocolo que he elaborado tiene exactamente todo esto que les estoy enumerando a ustedes. Aplicación de pruebas técnicas, batería en general seleccionada para el caso específico. Ahí no se me están llamando por teléfono, lo voy a relocalizar. ¿Aló? ¿De dónde? Ah, ya. Mire, estoy dando un curso ahorita, lo voy a terminar a más o menos 9:45. Por favor. Ya, gracias, nada, hasta luego. Del periódico La Razón, imagínense. Es bien cómodo. Bueno, entonces, en ese protocolo que le he generado al doctor Ramiro Llanos, hay diferentes pruebas y técnicas que son específicas para evaluar, digamos, personalidad, o hay otras técnicas como entrevistas, como contenidos semiestructurados con puntaje inclusive para ver cuáles son los factores de riesgo de reincidencia de quiénes, de los violadores, de los ladrones, de los asesinos, etcétera. Cada tipo de delito, la literatura ha estudiado, los científicos han estudiado qué tipo de factores hay que revisar en cada uno de estos pericos, o que son típicos, ¿no? Que es lo que hay que controlar. Aquí simplemente por los que son psicólogos se les puede aplicar a estos individuos técnicas adicionales, ¿no? a las cosas específicas, el MPI-2 porque es de personalidad, el MSMI-2, los dos son grandes, hermosos cuestionarios muy completos de personalidad, pero que no los pueden responder todos porque tienen que ser personas que tengan un nivel académico bueno, más allá del bachillerato para Bolivia. Cuestionarios de personalidad que nos lanzan trastornos de personalidad, el IPD, el PDQ-4, las proyectivas serían opcionales de apoyo porque no tienen digamos, una aceptación en el campo jurídico. Leni, no, aquí quiero ver es que quiero ver, tachar, o sea, ponerlo como presente. Ay, ya, quiero verla como presente a las personas que están presentes. Ay, no puedes. ¿Dónde están? Los han como a otro lugar han ido. Leni Aguilar. Ok, voy a poner. Aquí está. Ok.
Eh, las proyectivas hay que utilizarlas con beneficios de inventario porque al derecho no le gusta mucho la aplicación, ya le he dicho que es más forense. El BDI puede ser para ver personas con la tercera edad que entran con depresión, el STAI es para ver en qué estado de ansiedad pueden estar, de autoestima, uso de la violencia, si son o no son impulsivos, si han aumentado su impulsividad. Aquí hay otro de impulsividad que es el de Plutchik, este es otro de impulsividad, el mini mental es para personas de la tercera edad para ver si están con ya deterioro cognitivo, el CAGE es para ver el consumo de alcohol y si tienen problemas con el alcohol u otro tipo de drogas y así sucesivamente, no es simplemente una idea de cuestiones. Entonces, entrevistas pertinentes con las personas adicionales que se puede considerar necesario, policías, es muy interesante la opinión que tienen ellos porque ellos los ven en el día a día, por ahí algunos colegas, el médico, la trabajadora social, si los conoce, bueno, los medios es bien difícil, casi no los conocen porque son demasiados, y se les aplica una escala de riesgo de violencia, que es la que les comento que he generado para nuestro sistema carcelario, donde se tabulan todas las pruebas, se redacta un preinforme, el protocolo que he generado es para cubrir las espaldas del psicólogo, no lo realiza solo, sino que lo realiza en un equipo, ¿no? Que en realidad a lo mejor eh, con información que se saca también de la trabajadora social, por ejemplo, si el señor tiene trabajo afuera, si qué tipo de visitas recibe, si todavía está con visitas que son firmes y lo van a apoyar afuera, tiene amigos, etcétera. Toda esa información se recaba de la trabajadora social. El médico nos va a decir su estado de salud, también la trabajadora social nos puede decir si tiene ya un trabajo en vistas afuera y se redacta un preinforme para analizarlo en el equipo, ¿no? Y el equipo puede, digamos, corroborar, aumentar, perfeccionar algunos elementos que se han analizado. Por eso se generan reuniones interdisciplinarias con otro colega psicólogo adicional, trabajadora social y médico. Se redacta ya el informe psicológico final y se lo firma todo el equipo completo, ¿no? Para que si sale negativo para el interno, nuestra idiosincrasia boliviana es muy complicada, el interno muchas veces trata de vengarse de la persona que le ha escrito el dictamen, en este caso tendría que vengarse de 3 personas, lo cual es más complicado, ¿no? Y se presenta el informe al juez. Ese es el informe, digamos, en resumidas cuentas que yo he hecho. Sugerencia de fichas de clasificación penitenciaria, esta es una idea mexicana, porque nosotros tenemos que tener, para saber qué está pasando con nuestro interno, eh, tenemos que saber qué ondas con él, ¿no? ¿Qué ha pasado? Desde que llega. El problema que nosotros tenemos es que nuestras cárceles no están diferenciadas en detención preventiva y personas con sentencia ejecutoriada. Entonces, hacer esta clasificación para las personas que solamente están con detención preventiva es casi gastar pólvora en gallinazo viejo, pero cuando nos ponemos a pensar que son la absoluta mayoría y mucho más que la mayoría, y viendo la cantidad de tiempo que se tardan, entonces para nada sería una pérdida de tiempo, sino que también sería pertinente porque ellos también se desestructuran, ellos también se desocializan, etcétera, etcétera. Entonces habría que analizar y evidentemente tener una buena cantidad de personal para que haga este tipo de tabla, ¿no? De ficha. Van a ver que es bastante, no lo vamos a revisar en su totalidad, pero vean cómo se plantea el estudio criminológico de clasificación, bueno, todas las cuestiones generales, nombre, apodo, que en las cárceles es muy común que se tenga apodo, sexo, edad, estado civil, fecha de nacimiento, escolaridad, ocupación en el exterior, antes, ¿no? Lugar de residencia, antes, tiempo de radical, antes, delito, fecha de detención, sentencia. Estamos hablando pues de sentencia, no estamos hablando de personas con detención preventiva. Y cuándo ha sido detenido y cuándo ha sido su sentencia, tiempo de internamiento que ya lleva adentro y clasificación actual, cómo se lo clasifica, ¿no? Está en tal situación o por tal delito, o se lo clasifica como una persona adaptada o problemática, etcétera. Esto sigue la versión del delito, que es la versión que tenemos de él del delito, ¿no? Sí, no, a mí me han calumniado, yo estoy en realidad, no he cometido nunca nada, pero me han calumniado porque yo nunca he robado, nunca he violado, nunca nada, ¿no? Hay que tener su versión, porque nosotros tendríamos que tener en teoría acceso a una copia del cuaderno de investigaciones, por lo menos de la sentencia, para saber por qué miércoles está este señor ahí adentro, ¿no? Hay que analizar si ha tenido ingresos anteriores, institución en la que habría podido estar detenido, que no siempre tiene que haber sido una cárcel, sino por ahí cuando era joven algún centro juvenil, por qué tipo de delitos, cuándo ha ingresado, cuánto tiempo ha estado recluido,
nivel social, cultural y económico hay que poner, porque es importante analizarlo por ese lado. Conductas parasociales, si es que hubo droga, consumo de drogas, qué tipo, qué cantidad consume y qué cosa como tal, ¿no? Cuando se el inicio y qué cosa consume. Y si es alcohol, qué tipo de alcohol, el grado de consumo que ha tenido, y nosotros aquí podríamos diferenciar entre afuera y adentro, porque adentro, pues todos sabemos que sí consume, ¿no? Si ha tenido otro tipo de problemas, qué tipo de problemas, prostitución, homosexualidad, pandillerismo, vagancia, tatuajes que hoy por hoy es bastante eh, relativo, pese a que no tanto, porque hay tatuajes y tatuajes, ¿no? Una persona puede hacer un tatuaje bonito en, digamos, simbología de sus hijos, se tatúa 5 estrellitas porque tiene 5 hijos, digamos, de diferente tamaño. Pero una cosa es esa y otra cosa es tatuarse cosas diabólicas, etcétera, que evidentemente tienen otra connotación para quienes se tatúan ese tipo de factores, ¿no? Por eso hay que describirlos, qué tipo, qué cantidad, son tatuajes antisociales, por identificación, ¿no? Los de la policía que se hacen así, si son eróticos, religiosos, sentimentales, decorativos, es importante porque tiene algo que ver con él. Su apariencia física es si está íntegro o puede ser una persona así, totalmente descalabrada, conformado, si tiene una vestimenta adecuada, camina con dificultad, si es limpio, alineado, etcétera. Comportamiento en la reclusión, si usa drogas, cuando habría sido la última vez, sanciones disciplinarias, comisión de no. O sea, un seguimiento, como ven, que no solamente se hace de ingresos, sino que se lo va poniendo, digamos, permanentemente se va llenando. Actividades que desarrolla, que tipo laborales, educativas, deportivas, religiosas, si va a grupos de autoayuda, si hace psicoterapia, o sea, si asiste a sesiones terapéuticas. Su estado de salud, si es que tiene alguna enfermedad crónica, infectocontagiosa, cuál es, para ver si se incrementa o se mantiene, o qué grado de discapacidad le da, si es un enfermo mental, cómo maneja sus impulsos de agresividad, y cómo introyecta normas y valores de la cárcel, si se ha adaptado a la cárcel o siempre anda, digamos, con problemas, si es líder o no, con qué clase de líder es. Y en el criminodiagnóstico se clasifica por antecedentes, primario, reincidente genérico, reincidente específico. O sea, primario es que es primera vez que está aquí, residente genérico es que, bueno, de todo un poco. Residente específico es que siempre en el mismo delito. Si es que es habitual, es bueno, hace tiempo que anda cometiendo delitos y ya es entrada y salida, y si es profesional, en el delito. Pronóstico intrainstitucional le podemos poner si es bajo, medio, alto, porque decimos, este tipo no se habitúa, no se adapta, no sigue las normas, nunca asiste a la lista, entonces le podemos dar que se adapta, no se adapta, o sea, si es baja, medio, alto. Y hacemos un extremo, un análisis de criminológico también al respecto. Y allí podemos poner tratamientos sugeridos si le sugerimos que realmente haga terapia o que su tratamiento sea médico o ocupacional para que no piense macanas o qué sé yo, o un tratamiento psiquiátrico con medicamentos o una asistencia al centro, digamos, escolar para que no pierda, digamos, el ritmo, especialmente con menores de edad, menores infractores o con jovencitos para que no pierdan la capacitación, ¿no? Y cualquier capacitación laboral que les podemos dar. Referencias familiares, por ejemplo, si recibe o no recibe visitas, quién, con qué frecuencia, domicilio, etcétera, y ahí se va firmando y esto se va actualizando permanentemente. A nosotros como psicólogos carcelarios, bueno, nos competen muchas conductas, muchos roles, ¿no? Los psicólogos carcelarios debemos diagnosticar y debemos clasificar a los internos. También debemos elaborar informes para el juez, si nos pregunta cómo le va a este interno. Desde luego que tenemos que ser parte de la elaboración y la ejecución de los programas de tratamiento para que esta persona se resocialice. Lo que no decidimos nunca es la libertad del individuo. Jamás decidimos la libertad del individuo, porque esa decisión le compete al juez. A lo mucho le podemos sugerir, pero jamás decidir. Cuando, o sea, clasificamos este tipo de situaciones, hay que tener en cuenta que, como les decía, pierden su libre locomoción, pero no su dignidad y sus derechos, que son todos iguales ante la ley, que no deben ser objetos de ataque de su honra, los policías, ni nosotros, ni nadie los debe maltratar, que tienen derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, etcétera, o sea, objetos de derecho en todos los sentidos.
El ejercicio profesional penitenciario del psicólogo debe regirse en su trabajo respetando derechos constitucionales, legales, no tratando todos como si fueran todos iguales, cada uno es diferente. Tiene que estar el psicólogo, ser profesional, no es un psicólogo improvisado que pobres internitos de la cárcel me iría a trabajar, tendría que hacer un posgrado en psicología penitenciaria específica, ¿no? El módulo este, o sea, ninguno de ustedes, porque no es un módulo que está dirigido exclusivamente a psicólogos. Lo que ustedes no han aprendido en este, porque no se les ha incluido aquello, porque no son solamente psicólogos, es tratamiento penitenciario, o sea, qué clases de técnicas y de abordaje psicoterapéutico tienen los internos en la cárcel. Entonces, eso es un posgrado per se, solito, ¿no? Nosotros, pero sí tenemos que trabajar, también tiene que saber estas cosas, ¿no? La evaluación que realiza el psicólogo penitenciario tiene que tener un marco referencial, o sea, no es una valoración clínica cualquiera, es una valoración carcelaria, es completamente distinto. El adresado normalmente es el juez, no es el interno. Entonces, por lo tanto, y además el psicólogo carcelario tiene que tener muchos conocimientos de otras cosas. Por ejemplo, terapia ocupacional, cosas que son adicionales. Tiene que saber de qué manera, qué cosa le puede ayudar a la persona a tener una mente distraída, positiva, aprender nuevas cosas, etcétera. Capacitarse para resocializarse. Valoración, la peligrosidad, que son lo que les he dicho este riesgo de reincidencia, que el que más los ha planteado, primero como peligrosidad, porque ya no se llama peligrosidad, sino riesgo de reincidencia, son es LUDET, como a través de los criterios de LUDET que ha planteado. Entonces, el rol del psicólogo penitenciario es un profesional de la salud que pone muchos aspectos de la psicología, tratando directamente al individuo, estudiando, investigando su comportamiento, creando hipótesis que ayudan a comprender mejor a ese individuo para su resocialización, pero no soluciona. Algunos dicen, nosotros, bueno, los psicólogos de las cárceles en Bolivia son bastante todólogos, lo digo hasta por experiencia propia, me ha tocado que los reglamentos de otras cárceles del exterior, por ejemplo, dice que no deberían solucionar los problemas de nadie, ¿no? Nosotros no solucionamos problemas, o sea, tienes problemas con su esposa, pucha, le haré un tratamiento psicológico aquí adentro de pareja, no se trata de eso, es otra cosa lo que hace. Pero yo doy fe, me ha tocado, lo he hecho, porque bueno, necesitaban esa cuestión. Entonces hay que darle estrategias para que solucione sus problemas. Y como digo, y recalco, nosotros no decidimos sobre su libertad. Es otra, muy diferente en nuestra labor. Antes, por ejemplo, el perfil del psicólogo de las cárceles era que era rehabilitadora. Nosotros generamos responsabilidad en eso, es decir, que asuman lo que han hecho y que ellos se rehabiliten a sí mismos. El antes se los consideraba enfermos. Ahora no, son personas, como les decía hace un rato, sujetos de derecho. Antes se pensaba que era un centro de tratamiento, como tal la cárcel. No, ahora es una especie de respeto a los derechos fundamentales de las personas. Y por eso es que se les da una mano, una orientación. Antes era un asistencial y disciplinario, o sea, el psicólogo inclusive era parte de una especie de castigo. Ahora no, es una intervención profesional y científica, digamos, proactiva, que genera el crecimiento personal e individual de las personas. Por lo tanto, el psicólogo dentro de este contexto desarrolla un abordaje muy profesional en las personas, ¿no? Los internos. Trata temas, por ejemplo, hay psicólogos, o sea, los psicólogos penitenciarios tienen que especializarse, por ejemplo, hay en violencia sexual, o sea, para contener impulsos sexuales, o para contener violencia doméstica, controlar impulsos y cuestiones por el estilo, ¿no? Y así hay participación en diferentes proyectos interdisciplinarios para que la persona, pues, a través de estas posibilidades pueda cambiar su actitud y pueda mejorar. Esa es la idea. O sea, el psicólogo desarrolla su accionar en función a los derechos del privado de libertad, la familia, fortaleciendo el grupo familiar, a medidas. Lo que sí hay que hacer es tratar de evitar lo más que se pueda que la familia se desintegre, que lo abandonen, etcétera, para que no pierda el vínculo y no pierda las ganas de mejorar para volver a salir. Que se habla de una ética normativa fundamentada y que se la plantea a través de lo siguiente, ¿no? Hay reglas mínimas sobre el tratamiento de los internos que nosotros tenemos que saberlas a través de lo que es la Ley de Ejecución de Penas, desde luego lo que es la Constitución Política del Estado y
que le atañe a estas personas. Declaración Americana sobre los Derechos Humanos, hay que conocerlas porque aquí se habla mucho, en capítulo especial para internos de las cárceles, en que se los tiene que tener con higiene, con buena alimentación, con buena habitacionalidad, etcétera, cosas que nosotros estamos cometiendo prácticamente hasta delitos de lesa humanidad con los internos, ¿no? Ellos podrían demandar, y no, la demanda de ellos no sería en realidad ni siquiera en Bolivia, ellos podrían acudir directamente a la Corte Penal Internacional. Como que hace poquito he asistido a una conferencia sobre los del ITI, que es el Instituto para las personas que han sido víctimas de, de, de secuestro, etcétera. Ha venido un chileno o colombiano, era colombiano, a darnos una conferencia y él por ejemplo, nos ha hablado de esto. También está la Convención sobre la discriminación sobre la mujer, porque hay cierta discriminación, por ejemplo, en las cárceles masculinas las mujeres entran y salen cuando ya sean esposas o prostitutas. En las cárceles de mujeres está tremendamente restringido el ingreso de hombres para las relaciones sexuales. Convención sobre los derechos del niño, bueno, nuestro Código Niño, Niña, Adolescente está acorde a esto y trata de protegerlos si es un menor infractor. Bueno, en la medida de las posibilidades no debería, o sea, está prohibido que entre a un centro carcelario de adultos, sino que debería entrar sí o sí a un centro como el de Cruz en Santa Cruz, o el de Calauma aquí en La Paz, pero sí, es realmente muy feo que solamente hay en 2 ciudades de toda Bolivia. Porque si se trata que estos muchachos que entran a este otro tipo de centros, no, o sea, se les facilita la resocialización. Si tienen a sus familiares en otra ciudad, pues eso se les dificulta. Luego, reglas mínimas para la aplicación de la justicia juvenil, que está planteado en nuestro Código Niño, Niña, Adolescente, pero que no se cumple. Es su cabalidad por lo menos, ¿no? Reglas para la protección de jóvenes privados de libertad. Hay reglas, pero bueno, hay que ver hasta qué grado se cumple acá. Principios éticos también deben ser asumidos por la responsabilidad y lealtad hacia la profesión, ¿no? Ya que el ambiente carcelario realmente hasta no solamente al al interno, sino también al psicólogo. Entonces el psicólogo tiene que ser una persona resiliente o tener ayuda o tener menos horas de trabajo o tener algún tipo de posibilidad de relajarse, porque es muy terrible ser psicólogo de cárceles. Actualmente hay más exigencias de que se debe intervenir tratamiento al interno, por lo tanto hay más demanda del trabajo del psicólogo como tal. Las funciones que cumple son recurrir, digamos, psicología educativa, porque siempre se les busca qué tienen que hacer para educarse mejor, qué hacer con su tiempo libre. Psicología de recursos humanos, porque hay que ubicarlos en puestos de trabajo adecuados más adelante, si no tú eres apto para esto, cuando salgas podrías entrar y hacer tal tipo de trabajos. Selección de personal, inclusive dentro de lo que es la cárcel, ¿no? Y clasificación. Psicología deportiva, imagínense, es lo que tiene que saber también un psicólogo carcelario, porque va a organizar esta cuestión deportiva en los internos, porque eso los motiva mucho, que tengan entre ellos pequeños campeonatos de fútbol, de voleibol, de básquet, etcétera, etcétera, porque es una buena y positiva fuente de relacionamiento y canalización de energías de estos señores, ¿no? Psicóloga clínica, el tratamiento es importante, hacerles un tratamiento individualizado, a veces en terapia grupal. Entonces, se tiene una tarea que realiza el psicólogo dentro de las cárceles para mejorar la situación, ¿no? Ok, aquí estas son preguntas, pero que no, entre ustedes es más difícil y menos con el tiempo que pasa. ¿No? En la ley de ejecución de penas, ¿conoce y se especifica las funciones del psicólogo en los penitenciarios? Muy poco. O sea, es parte del equipo, tiene que evaluar y clasificar, así es máximo lo que está eso, ¿no? No hay grandes funciones de, por ejemplo, como les digo, sí tiene que ser terapia más o menos, pero sí de refilón, pero no hay que tiene que participar en la clasificación, o sea, y hacer un seguimiento, o tiene que hacer un informe para la posibilidad de reducción de la pena, o tiene que hacer, o sea, no hay. Según la ley de ejecuciones, ¿cómo ayudarían a las privadas de libertad en la función de psicólogo en los recintos penitenciarios? O sea, es un proceso de diferentes etapas. Una cosa es cuando el interno entra a la cárcel y está entre medio, que le dura muchos años, y luego cómo se genera un programa de resocialización que tiene pasos, ¿no? Según la realidad del trabajo que tiene, cuál es el apoyo que brindan los privados de libertad en el desempeño de las funciones del psicólogo en los centros penitenciarios, y bueno, eso es bastante
diferenciado en nuestras cárceles. La mayoría de nuestras cárceles no tienen psicólogo y si tienen uno. Uno para 1.600 personas es algo ridículo, ¿no? Bueno, sí, hay preguntas que sería bueno que cuestionarnos en realidad nosotros, ¿no? Y analizar con eso mejor la ley, porque todas estas cuestiones son lo que, pero imagino que también las han visto en realidad con el doctor Ramiro Llamas, en realidad, ¿no? Aquí, directrices de la intervención psicológica respecto a los derechos humanos, no me canso de decirlo, individualización de la intervención, o sea, no hay que tratarlos, porque si hemos visto que los internos tienen problemas de despersonalización, pues no los trataremos como que todos son iguales, ¿no? No, porque hay que individualizarlos por el delito, por su personalidad, por su situación, por su temperamento, por su personalidad, por etcétera, por todo lo que son, como cualquier otra persona afuera. Hay que ser especializados profesionalmente como psicólogos carcelarios y obviamente seguir la ley de ejecución de penas. Lo que no podemos hacer, no vuelvo a repetir, es tomar decisión sobre su libertad, solamente sugerencia. ¿Qué evaluación? Bueno, previo a analizar conductas delictivas, deberíamos tener acceso, o sea, los psicólogos de la cárcel deberían tener acceso a la información previa de los internos, de por qué han entrado, cuál es el delito, cómo se ha producido, digamos, la sentencia, bajo qué criterios lo han sentenciado, todo ese tipo de factores que nos ayudan a nosotros, ayudan a los psicólogos carcelarios a saber con qué personas se están encontrando y si hay mentiras, no hay mentiras, y poder con ello ayudarlos más, ¿no? Se pueden hacer valoraciones de observación directa, con ellos directamente observarlo, ¿no? Cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven. Desde luego que también está la lectura de su expediente, como les dije, entrevistas a familiares y al propio interno y al propio interno, bueno, desde luego no siendo algunas cuestiones como digo, de bueno, conocerlo, aplicarle pruebas en la batería, etcétera, etcétera. En la evaluación penitenciaria, clasificarlos penitenciariamente según su personalidad al ingreso, para saber, bueno, si están en un riesgo suicida, etcétera, etcétera, que es tan importante. Programar su tratamiento, hacerle un seguimiento, valoración para salidas alternativas o acceso a beneficios. Nosotros tenemos, por ejemplo, el beneficio que se les da a muchos de estudiar, de ese tipo de beneficios. Y hay que ver que no todos deben ser pasibles, se los tendrían que ganar. Nosotros no hacemos un cambio, pero en otros países tienen el sistema de la economía de fichas, que se lo aplica a través bueno, el token economy, que en realidad el creador es un boliviano, pero que aquí no le han tirado pelota con su teoría y lo que planteó de economía de fichas. Se fue a vivir a Estados Unidos y los estadounidenses se lo han agarrado y ahora juran que la economía de fichas es estadounidense. No es estadounidense. Es boliviano el señor, ¿cómo se llamaba? Ayllón, Teodoro Ayllón se llama el que ha creado la economía de fichas. Bolivianísimo el señor. Entonces, con eso se puede hacer, por ejemplo, todos estos seguimientos o beneficios que pueden tener los internos, hasta de visitas, tiempo de visitas, si tienen visitas conyugales. No, aquí nosotros no tenemos nada de eso porque eso es lo que va cambiando positivamente el comportamiento de las personas, porque se van ganando fichas que las van canjeando luego por beneficios. Y claro, de alguna manera los están resocializando. Acá no hay nada, entran a la jungla y tienen que ver cómo sobreviven solitos, ¿no? Conjunto de actividades, que el tratamiento, ¿no? Lo que uno hace como terapia, que hay terapias, como les digo, específicas para abordar distintos tipos de delitos, facilitar la potencialización de contactos con la familia, es tremendamente importante, impedir a lo que se pueda que la familia se diluya, desaparezca y se pierda. Entonces, por eso hay que tener un ejército de trabajadoras sociales y también, obviamente, psicólogos que puedan estar detrás de esa situación, ¿no? Para que no pierdan las familias. Por ahí, inclusive, trabajar con las familias cuando vienen de visita. A ver, es solo un sueño, ¿no? Pero lo ideal sería realizar un apoyo psicológico a la familia del privado de libertad. Yo también digo eso, ojalá pudiéramos también dar un espaldarazo, así un soporte a la familia del privado de libertad, porque a veces, y esto lo he visto muchísimo, no digo a veces, casi siempre he visto que en medio de todo, el privado de libertad, una vez que se adapta, está chocho, tranquilo ahí adentro, ya hace su vida, su vorágine, su cuestión, su rutina, y los que sufren
son los familiares. Ellos son los que sufren de saber que su hijo, su esposo, su hermano, su tío está allá adentro. Ellos son los que más sufren y se desviven y se destrozan. Entonces es bien interesante con lo que dice nuestra colega Luz Parra, que se pueda dar apoyo en realidad a los familiares. Pero, pucha, si tenemos un psicólogo y medio, porque a veces viene otro más, pero no en horario de tiempo completo, para 1.600 personas, pucha, es difícil y encima vamos a tener que tratar a las familias, o sea, ese pobre, imposible que pueda hacer ese tipo de situaciones, ¿no? El tratamiento presupone manipulación de la personalidad que vulnera por ahí la autodeterminación, por ahí la persona es feliz siendo impulsivo y nosotros estamos queriendo que deje de ser impulsivo. Entonces, y además, porque muchos de estos internos, obviamente, que no quieren hacerse, no quieren someterse a ningún tratamiento porque dicen, yo no soy loco, yo no voy a hablar con el psicólogo. Entonces, a veces se los obliga a hacer este tipo de tratamiento. Lo que funciona mejor aquí, porque claro, con lo poco psicólogo que hay, entonces hacen a veces terapias grupales, ¿no? Por alguna cuestión. Y se los fuerza a algunos a ser parte de esa terapia grupal. Debería educar para la libertad de un medio que te priva de libertad. ¿Cómo vas a aprender a manejarte en libertad si estás privado de libertad? ¿No? Y el interno como víctima de la sociedad enferma, pero donde él debe cambiar, o sea, la sociedad en realidad la que lo ha hecho en muchos de los casos delincuente, y él es el que tiene que cambiar, aunque la sociedad es lo que lo obliga a ser delincuente en muchos casos. Pues es bien complicado el tema, hasta se vuelve un tanto existencial. Y ahí por eso se castiga a hechos o personas. Yo por lo menos veo que muchas veces se castiga a las personas eh, o a veces, pero se juzga a los hechos. En vez de, no los hechos, sino lo que nos imaginamos. Por ejemplo, a veces tenemos una violación y la violación desde luego que es espantosa y o sea, nos imaginamos que pudo haber violado a nuestro hijito y tenemos ahí un imputado y entonces ya lo odiamos porque violar es horrible y no sabemos si es él o no es él. Y yo considero que con esa lógica, con todo el tiempo que llevo en cárceles, etcétera, veo que hay mucha gente inocente en las cárceles. Encima eso más, ¿no? Y por eso es a veces difícil llamar a alguien que se haga tratamiento porque efectivamente es inocente. Conceptos también delincuentes violentos son sobrecontrolados, cosas que por ejemplo les pongo específicamente que tendríamos que saber o tendría que saber el psicólogo penitenciario para saber cómo abordar, ¿no? Si es una persona sobrecontrolada es que acumule y luego explote, entonces tenemos que enseñarle a canalizar eso positivamente antes que explote. O personas subcontroladas que no controlan la agresividad y siempre están estallando, entonces tenemos que ayudar a controlar sus impulsos. O según la motivación, si es una violencia situacional, qué factores sociales lo desencadenan, identificarlos y hacer que la persona los identifique. O si es relacional, o sea, qué problemas tiene con las personas y tratar de solucionarlos, o si es depredador, porque realmente es un psicópata, ahí tenemos mucho menos que hacer, mejor ni perdemos el tiempo con un psicópata porque no va a cambiar, y si la violencia psicopatológica, alteraciones mentales, bueno, también dependiendo, ¿no? De medicamentos. Programas de intervención por tipo de delito, digamos, a los agresores sexuales, se los tiene, bueno, se les recoge todos sus datos, que ahí generalmente tratamos de ver si la persona ha tenido alguna experiencia sexual violenta en su pasado. Las distorsiones cognitivas, porque los violadores normalmente nunca van a decir, yo soy inocente, sino van a decir, esa es una mentirosa, además no está bien, no le ha pasado nada, etcétera. Nunca va a aceptar esto es pues muy difícil hacer un tratamiento con esos tipos, ¿no? Tiene muchos mecanismos de defensa, conciencia emocional bastante, digamos, poco útil, empatía hacia la víctima cero, no le interesa, educación sexual, pucha, su familia por ahí ni ha recibido, estilos de vida positivos no los tiene, prevención en recaídas hay que tenerlos, es muy difícil, los agresores sexuales en su gran mayoría tienen un elevado riesgo de reincidencia. En la violencia doméstica hay que trabajar control de ira, formas de expresiones de la ansiedad, que deje el consumo de alcohol y los efectos, porque los efectos son tremendos, que más bien mejore su asertividad y comunicación para que recurra al diálogo en vez de a los puños, resolución de problemas a partir de, digamos, de tácticas, estrategias, también a cambiar sus distorsiones cognitivas sobre que la mujer está para la cocina y hay que darle duro, mejorar su autoestima, porque normalmente la tiene muy bajo, muy elevada, pero de todos modos inadecuada, y también sexualidad y relación de pareja afectiva que no sea a lo malo, a lo bruto, todo en prevención de recaídas. Obviamente son tratamientos que son muy, muy largos, pero este no es el objetivo
de este módulo. En comportamiento agresivo hay que mejorar comunicación interpersonal, hay que ver diferentes formas de solucionar problemas. Las personas se llevan autorregistro para modificar sus pensamientos negativos o focalizan atención hacia el propio cuerpo para darse cuenta en qué momento se les está subiendo la bilirrubina y van a estallar, para que le pongan un freno antes, y muchos ejercicios de relajación para que puedan ellos mismos autorrelajarse cuando están viendo que están por perder los estribos. Aquí hace un rato hablábamos del riesgo de violencia, el riesgo de reincidencia, que hay dos tipos, y hablamos de las cuestiones de criterios de Ludet, que es la posibilidad de reincidencia. Ahora ya no se ha diferenciado. Peligrosidad es la posibilidad que una persona se autolesione o lesione a otras personas. Y ahora se habla de riesgo de reincidencia, que es como se ha desglosado, como la posibilidad de reincidencia del delito para una persona que podría recuperar su libertad, ¿no? Y ahí hay que analizar factores que dificultan trastorno antisocial de la personalidad, uso indebido de drogas, que la persona sea tremendamente violenta y que haya cometido delitos sexuales. Son muy malos elementos de pronóstico, o sea, cuando parece que no va a... Bueno, aquí está lo que he dicho hace un rato, pero no estamos hablando de peligrosidad, más nos interesa el asunto de riesgo de reincidencia. Pero también, desde luego, no saber si se va a suicidar, para llevarlo a un psiquiátrico, o cuidarlo de alguna manera para que no haga daño a los demás, ¿no? Tenerlo en una celda de otro tipo que no tiene acceso tan fácilmente a todos los demás, ¿no? Esbeck ha planteado factores como análisis de su historia de vida, de violencia, si es que lo han violentado, los factores sociodemográficos, sexo, edad, estatus, nivel, y lo que les he dicho de blanco, si tiene o no tiene trastornos mentales, todos estos, por eso hay que aplicar técnicas para ver todos estos posibles factores. Factores sociales y situacionales que tienen que ver si es que la persona, cómo reacciona ante eventos estresantes, problemas conyugales, rupturas sentimentales, si tiene o no tiene apoyo profesional, digamos un psicólogo, si tiene o no una red social de apoyo, si tiene un contexto vital donde las personas, digamos, lo cuiden, lo apoyen. Y bueno, neurológicos, que a su rato también los hemos mostrado. Están, como les decía, los criterios de Ludet, elementos de personalidad, hay que ver todos esos factores que acabamos de verlos, antecedentes delictivos, y ver si ya pertenece a una carrera delictiva como tal, aspectos psicopatológicos que tengan patologías. Uy, Marina Velázquez, al final de la cuestión se nos aparece. Así no vale. Presencia de consumo de sustancias, que hemos dicho que es un mal elemento de pronóstico, ¿no? También se habla de consideraciones emitidas, bueno, por el orden judicial, etcétera. Ya son cosas que nos pide normalmente el órgano judicial, ¿no? Que nosotros lo que sí tiene que darnos claro y hacerles quedar claro a todos los jueces que nosotros no tenemos una bolita de cristal, solo podemos hablar de ciertas tendencias, de ciertos factores que nos pueden llevar a pensar que hay un riesgo, o que el riesgo es moderado, o que el riesgo es bajo, pero no podemos hablar de un riesgo nulo o de un riesgo absoluto, ¿no? Porque nosotros no somos adivinos. Para eso que los jueces se busquen un adivino en vez de buscarse un psicólogo. Los psicólogos tenemos que hablar objetivamente de lo que hemos observado y no podemos adivinar, ¿no? Nosotros no tenemos una bolita de cristal. Aquí, digamos, factores sociales que dificultan la resocialización. Bueno, sí, esto ya lo hemos visto, así que no hay problema. Pasos, no sé por qué está repetido, pero les he mostrado ahí estas técnicas de la escala de violencia, etcétera, etcétera, y listo. Así se llama, ¿no? La propuesta de evaluación psicológica de riesgo de violencia sexual para reincidir, que es el que en 2012 se lo elaboró el doctor Ramiro Llanos. Lo que sí tenemos que, para acabar, no olvidar que la valoración es solo un parámetro, como les decía, no es una cuestión absoluta, es uno de los informes que el juez podría solicitar para dar o no dar la libertad o la reducción de la condena a la persona. Solo podemos detectar indicadores, pero no saber si son reales, absolutos o no. El protocolo es una base, evidentemente, que se debe aplicar según el mejor criterio profesional. En psicología hay que capacitarse en este protocolo y otros factores y conocimientos que hay que tener al respecto, tanto psicológicos como en realidad jurídicos, porque estamos trabajando en el área jurídica.
Cuidado con la actitud del interno de querer salir favorecido, simulando, disimulando, es decir, que tenemos que tomar inclusive una prueba posible de disimulación, simulación o sobre simulación, porque con esos tres factores la persona puede estar siempre buscando un beneficio para él. Hay que trabajar en equipo, como les decía, tres por lo menos, dos psicólogos, o sea, tres especialidades, dos psicólogos, una trabajadora social y un médico. Los resultados son estimativos y cualitativos, y cuidado con el rechazo a su petición, porque por ahí quiere buscar venganza, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Los instrumentos, bueno, están ahí. El SBR20, que no lo he puesto anterior, este es un Sexual Validity Risk 20, que es un instrumento específicamente creado para riesgo de reincidencia en personas que han cometido delitos sexuales. Todos los demás, digamos, son clínicos globales, pero este es específicamente forense para, además, delitos sexuales. Inventario, como ya se ha dicho, Plucci, Rosenberg de autoestima, Macover nos puede dar muchas técnicas, ahí está aquí el SBR20, etcétera, la hoja de codificación de resultados, y bueno, cada uno es diferente. Aquí están los pasos: recepción de preseleccionados curricularmente, quienes según la justicia pueden ser pasibles de aquello, firma de consentimiento informado, aplicación de pruebas, entrevista semiestructurada, aplicación de las técnicas, que pueden ser estas, corrección de las pruebas, análisis de la entrevista y llenado del hoja de codificación interna. ¿Para qué? Para reunirnos con el equipo, decidir, tomar, analizar, redactar el informe final, presentarles al juez. Esos son, digamos, los pasos que nos hacemos. Ok, en ese sentido ya habríamos concluido todo nuestros pasados minutos, porque hemos empezado medio 15 minutos después, por el problema que yo he tenido con los passwords y users que estaban medio raritos, pero que al final entraron. La tarea en realidad la han subido al sistema. Ustedes tienen que analizar un informe psicológico, la tarea para este tercer foro, como se dice. Nos damos preguntas, y esas preguntas son en base a un informe que yo les he mandado. Me imagino que Carolita de la UNSA se los ha mandado a todos ustedes, me imagino que lo tienen. No sé hasta cuándo les han dado fecha de entrega, y tampoco no sé cuándo será su examen, pero ya está el examen listo. Los de la plataforma les avisan a ustedes en qué momento se sube este examen. Así que repasen las minas, sus apuntes, la bibliografía adicional que les he mandado, etcétera, y bueno, en eso ¿no? Más allá de esto, si esto, quiero ver si tengo la tarea aquí. Título de análisis de un dictamen pericial psicológico, ¿no? Identificar aciertos y errores que se puedan tener. Eso, pero estaba en la otra presentación, ahora que me acuerdo. En esta presentación estaba, y ahorita estoy pensando en... estaba el informe, que es lo que hemos visto, pero que aquí está lo del informe. No lo he puesto aquí al informe, pero bueno, ustedes tienen que analizar el informe como tal, que les he mandado, en cuanto a ciertos propósitos de edificar aciertos, la consigna con base al material de aprendizaje, identificar qué preguntas ustedes le hicieran al abogado, al fiscal, etcétera, y redactar, digamos, analizar la consulta con el informe que yo les estoy mandando. O sea, ¿qué les parece que ese informe está correcto? Tiene errores y tiene aciertos ese informe, y ustedes es lo que tienen que analizar, ¿no? Tenemos el informe, sí, muy bien, ok. Entonces ya lo tienen el informe, tienen que analizarlo, y con eso pues ver lo que los errores y aciertos del asunto, ¿no? Ok, si tienen alguna pregunta me la hacen, si no, en realidad esto sería la última vez que nosotros nos escuchamos como tal.
¿Habrá algún otro trabajo final? Sí, hay un otro trabajo final que no sé cuándo se los van a subir a ustedes. Em, bueno, ya está listo en realidad y ya lo tiene Carolita. Es un trabajo que tiene que ver una peli. Y la peli que tiene que ver, por si acaso los que viven medio lejos, porque por eso hay teorías en el virtual, la peli que tienen que ver es La Naranja Mecánica y conforme a esa película de La Naranja Mecánica, ustedes tienen que hacer un trabajo, hay unas preguntas que tienen que responder en relación a esa película. No es un trabajo que desde mi perspectiva es bastante interesante, no van a tener que, no van a copiar de internet, porque no quiero, tengo dos preguntas, que es describir los factores de personalidad del actor principal, que es Alex, y analizar el tratamiento psicológico que recibe Alex en la prisión, su desarrollo y desenlace en una tabla de pros y contras, con todo lo que hemos visto, digamos, carcelario, qué está bien, qué está mal, qué situaciones, etcétera, etcétera, con el tratamiento, lo que a ustedes se les ocurra. Lo que no quiero es que ustedes copien de internet y si ustedes sacan información en serio, pues pongan las fuentes, ¿no? Les hago preguntas que son en realidad bastante de ustedes, porque las páginas de internet han hecho muchos análisis de Alex y de La Naranja Mecánica. No quiero esos, ya me los conozco de memoria, estoy aburrida de leerlos. Por favor, elaboren ustedes su propio criterio sobre los factores de personalidad de este individuo y bueno, cuál es el paso de este individuo por la cárcel. Ese es el trabajo final que tenemos del módulo como tal. ¿Alguna otra duda? A ver. Lina, ¿qué tan pertinente es que el mismo psicólogo que hace la evaluación carcelaria realiza también apoyo familiar? Podría ocurrir efecto de contratación. Desde luego, en realidad no es ideal, ¿no? Porque uno tiene que hacer un informe o tratamiento, ¿no? No es ideal, pero en nuestro medio que tenemos un psicólogo, pues todólogo, como les digo, ¿no? Lo ideal sería que uno haga y el otro haga el tratamiento y el otro haga un informe. Algunas veces sí se tiene que dar que es una persona que está en tratamiento psicológico y, o, digamos, ha recibido un tratamiento dentro de la cárcel por el arrepentimiento, la elaboración del delito que ha cometido, etcétera, y ahí el juez exonera a la persona del secreto profesional y le diga que, aunque ha sido un tratamiento, pues el juez le pide que, que haga un informe al respecto, pero tiene que ser con algo claro, ¿no? No usted haga, ¿no? Lo exonero, además por escrito, del secreto profesional. La otra forma sería que el propio interno lo exonere directamente. El interno le diga, mire, usted ha sido mi terapeuta en estos 2 años que estoy aquí adentro, por decir algo, y yo lo libero del secreto profesional para que usted haga un informe de mi avance, de mi progreso. Eso también, eso hay que cuidarse no solamente del aspecto, digamos, de transferencia y contratransferencia, que es posible que el psicólogo lo maneje de forma adecuada, inclusive con bastante utilidad de ello, porque no siempre es algo negativo, sino que hay que ver el elemento ético y que no cometa problemas que después vaya a tener procesos judiciales el psicólogo. ¿Alguna otra pregunta más? Nada, ok. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos, o no nos vemos, o nos vemos en las monografías, pero bueno, muchísimas gracias a ustedes, les agradezco que hayan estado presentes en estos días. Lena, Leni, Luz, mi colega Mita, Tito Acaflor, Hernán Saconeta, Deborah Yedag, que son los que siempre asisten, ¿no? No está Leni Saavedra, está aquí, está aquí, está aquí. Claro que no se me parezca que no está, porque está, ¿no? Entonces sí, porque hay muchas personas que tienen muy poca asistencia, les digo, si realmente, personas que siempre han asistido, Luz Parra, felicidades, no tiene ni una pinche falta, por lo menos que yo la haya detectado, ¿no? También Débora ya da una licencia, pero realmente ha pedido licencia ella. Ronald Mita tampoco tiene faltas, Saconeta tampoco tiene faltas. Saavedra en realidad, sí, no tiene, creo, por lo menos ha entrado y salido varias veces una, y así Aguilar tiene 4 nomás, de las 6,
y así sucesivamente. No me preocupa porque pero es que no han asistido nunca. Y después quieren cositas raritas. Bueno, eh, sí, puede ser la conexión. Yo entiendo, ¿no? Que hay personas que tienen conexiones muy complicadas, ¿no? Áreas rurales no hay buenas conexiones. A ver, informarles que todo está en plataforma del trabajo hasta cuándo es la evaluación, está ya activa hasta el domingo, maravilloso. Ok, entonces gracias a ustedes, colega Saconeta, Débora, etcétera, etcétera. Nos vemos cualquier momento, a ver si un día nos podemos conocer directamente, ya que nos hemos escuchado tanto. O por lo menos a mí, ojalá no haberlos aburrido. Muchas gracias, hasta luego. Ya no hay por qué, pues, Ronald, nos vemos cualquier rato.